En Teatro Carolina estamos deseando volver a compartir momentos mágicos con todos vosotros y disfrutar de nuevo de nuestros infantiles, nuestras impros, la comedia, la música. Te esperamos muy pronto. ¿Estamos bien, Valencia? Bienvenidos. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? Bienvenidos a las entrevistas de Valenkids. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? ¿Cómo te llamas? Me llamo Nigella Ralui. ¿Cuál fue tu primer contacto con tu disciplina artística? La primera actuación que hice fue a los 2 años junto a mi abuelo, que es payaso, y él me vistió a mí también de payaso y salimos los dos a hacer una actuación pequeñita, cortita, para un día especial, los dos de payasos. Luego empecé a entrenar con 5 años y mi hermana con 3, y a los 6 años hicimos una pequeña actuación de monociclo, lo de la bicicleta de una rueda, para una función de escuelas. Cuando vino todo mi colegio, que yo tenía 6 años y mi hermana 4, pues nos dejaron actuar un día. Hicimos una actuación de monociclo. ¿Cuál es tu actuación favorita? Mi actuación favorita en el mundo del circo son las que yo hago, porque las he elegido, porque siempre me habían llamado la atención. Hago monociclo, hago alambre y hago un número de patines, aunque también me gusta un montón de cosas más. Me gusta muchísimo ver a los trapecios volantes, esos trapecistas que van tan alto y se tiran y hacen saltomortales. Bueno, muchísimas actuaciones, cada una tiene su encanto, así que me gusta ver un trabajo bien hecho en cualquier actuación que sea. ¿Qué música se escuchaba en tu casa? En mi casa se escucha pues música muy actual. Soy una chica que tiene gustos muy normales, si hay algo normal en este mundo. Me pongo la radio, Cadena Dial normalmente, y escucho todo lo que sale en Cadena Dial. ¿Qué música escuchabas de pequeño? De pequeña escuchaba Luis Miguel, porque a mi madre le encanta Luis Miguel, y desde pequeñita es lo que he escuchado. ¿Tus padres te dejaban hacer música, teatro o cualquier actividad artística de pequeño? Mis padres siempre me han animado a hacer lo que me gusta hacer, aunque siempre me han dado todos los utensilios para aprender cosas nuevas. De pequeña aprendí a la flauta, el piano, hacía música en clase. Luego también me integraron en el mundo del circo, empezando a entrenar con 5 años, a estirar, a elongar, a hacer un poco de flexibilidad, a mantenerme en forma, a hacer mucho deporte, dibujaba, pintaba, lo típico que hacen los niños. Entonces me dieron todo el abanico de posibilidades para que yo luego escogiera lo que más me gustaba, pero nunca me han prohibido hacer nada y nunca me han hecho hacer algo que no me gustara. ¿Te llevaban a conciertos, museos, obras de teatro cuando eras pequeño? Nunca he sido una persona de ir a conciertos porque me agobian un poco, pero sí que he ido a algunos cuantos y me han acompañado mis padres. Y ¿qué más? Y a obras de teatro también. He ido a obras de teatro con ellos, hemos visto musicales, hemos ido a museos. Es decir, desde pequeñita me han integrado en el mundo de la cultura, que es nuestro sector. Nosotros trabajamos en cultura, en circo, que forma parte de teatro, de musical, de actuación, es decir, engloba un poquito todo. Entonces desde pequeñita me han llevado a ese mundo. ¿Qué quieres ser de mayor? De mayor quiero seguir haciendo lo que hago porque me gusta mucho, me llena, me completa, me siento bien haciendo esto, creo que es mi camino y de momento quiero seguir haciendo esto. Así que eso. ¿Reñías con tus hermanos? Y no suelo reñir mucho con mi hermana, aunque a veces pasa que tenemos desencuentros, pero cada vez menos. ¿Qué hacías durante el verano? Durante el verano siempre estábamos de gira con el circo, así que no había colegio, podía pasar más tiempo jugando por el circo, yendo a la playa, pero siempre de la mano de los ensayos, de los entrenamientos y de las actuaciones. ¿Extrañas algo de tu niñez? De mi niñez quizá extraño pues eso, el estar despreocupada, el pasarme todo el día jugando, pero como he disfrutado de cada etapa, esta etapa también la estoy disfrutando y
me lo voy pasando bien en todos los momentos, creo que es la mejor manera de no extrañar tanto, pasártelo bien en el presente. ¿Qué haces durante tu tiempo libre? Durante mi tiempo libre, pues me gusta grabar vídeos para YouTube, que tengo un canal que se llama Hermanas Raluí junto a mi hermana Emily. También me gusta ir a pasear, me gusta ir a merendar a cafeterías, ahora no puedo hacerlo, pero me gusta. ¿Qué me gusta más? Bueno, lo típico, me gusta leer, me gusta, no sé, esas cosas. ¿Qué es lo mejor y peor de esta cuarentena? Lo mejor de esta cuarentena es que no estoy teniendo que entrenar y trabajar tanto como normalmente. Me ha hecho parar, me ha hecho poder entrenar, pero más light, porque todos los artistas de circo, que somos tipo deportistas, llevamos el cuerpo al límite, trabajamos y entrenamos llevando sobreesfuerzo, esguinces, adoloridos, con desgarros, y siempre estamos machacándonos demasiado. Entonces ahora nos ha hecho pararnos, nos estamos recuperando, sentimos que el cuerpo se va regenerando, que ya no tenemos tantos dolores, porque aunque seguimos entrenando y manteniéndonos, notamos que el cuerpo está más descansado que habitualmente, no hacemos sobreesfuerzos. Entonces eso creo que es una de las cosas buenas que tiene esta cuarentena. Y lo peor está siendo, pues obviamente, no poder salir a cenar fuera, no poder ir a la playa, que ya empieza a hacer buen tiempo, no poder darte una vuelta por el pueblo. Teníamos varias cosas que estábamos haciendo, creando vestuario, creando cosas nuevas, y se ha parado todo un poco. Entonces creo que eso es lo peor. Pero bueno, como estamos todos igual, pues lo llevamos de la mejor manera posible. ¿Qué le recomiendas a los niños y niñas que les gusta cualquier tipo de expresión artística? A los niños y a las niñas que les guste el arte, el mundo del arte, tienen que dejar fluir, porque esos que son gente muy creativa, que son gente que viene para hacer cosas especiales a este mundo, son gente sensible, con una sensibilidad especial. La gente que se interesa desde pequeño por el arte y que luego lo siguen desarrollando, son gente especial realmente. Entonces yo creo que hay que dejarles expresarse, porque el arte es una manera de expresarse y que tiene mucho que contar al mundo, y que el mundo ya decidirá si les gusta, si lo compran, si no lo compran, pero de momento ellos lo tienen que seguir haciendo, porque si lo dejan hacer, entonces pasan a reprimirse, a sentirse mal, porque siempre se van a sentir incompletos. ¿Qué le recomendarías a los padres y madres a cuyos hijos les interesen las actividades artísticas? Y a los padres, obviamente, apoyarles en todo, porque en realidad la felicidad de ellos tiene que ser la suya también. Y yo creo que es algo muy positivo, todo lo contrario a lo que algunos pueden pensar. Es un sector que te enseña unos valores muy fuertes, como el de la lucha, como el del esfuerzo, como el del sacrificio, como el ofrecer algo a cambio de quizá poco o nada, pero el de hacer las cosas desde el corazón y con amor y con tus principios. Entonces son gente que necesita que le apoyen, y que más gente nos apoye, pues mejor. Y yo les diría que les dejen hacer su camino. Si en algún momento no les gustan, lo cambiarán, pero lo importante es que les apoyen. Si no te conociera y te preguntaría quién eres, ¿qué me contestarías? Si no me conocieras y me preguntaras quién soy, te diría que soy una chica que trabaja y vive y siempre ha vivido de lo que le gusta, que es feliz, que vive en un circo, y esa quizá es una particularidad que me ha perseguido desde pequeña, porque para la gente externa les parece curioso o raro. Y una chica positiva, una chica creativa y trabajadora. Esa soy yo, más o menos. Y amante de los animales. Por último, te planteamos un reto. Menciona a 2 amigos o amigas tuyas para que participen en esta entrevista. Bueno, si tuviera que mencionar a 2 personas, sería a mi novio, Pietro Vicentini, que es un cómico increíble, un cómico payaso
malabarista, cantante, humorista, actor, es decir, polifacético, y a mi hermana Emily Raluy, que es mi compañera de vida y la que comparte escenario conmigo siempre, así que a ellos dos. ¡Hola, Valencia! ¿Estamos bien? Muchas gracias, nos escuchamos pronto. Hola, yo soy Coscorrito. Yo soy Cuchufleta, Dos payasos de peseta. Y esperamos muy pronto volver a abrir el Teatro de Marionetas La Estrella. Sí, queremos veros a todos y a todas y divertiros como siempre con nuestras tonterías y nuestras payasadas. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Benvinguts a Valenquit.